Si estás empezando a dibujar y el síndrome de la hoja en blanco te aterroriza o sientes que tienes un bloqueo creativo para empezar, quédate porque este video es para ti. Yo soy Sofía y desde hace un tiempo empecé a subir videos a esta plataforma sobre todo lo relacionado a la creatividad, desde tutoriales hasta mis procesos y consejos que me sirven en mi día a día. Así que si este contenido te interesa, te invito a que te suscribas. Hace un tiempo alguien me dijo que le gustaría ver un video en el canal sobre cómo romper el miedo a la hoja en blanco, ya que quiere empezar a dibujar y siente que eso lo detiene para empezar. Y aunque Julia Cameron dice en su libro del camino del artista, que hace poco le subí un review completo sobre este libro y el acto de crear de Rick Rubin, que si no se lo han visto se los estaré dejando por aquí, que lo único que debemos hacer es empezar, pero yo sé que esto no es así tan fácil porque también me ha pasado. Por eso hoy les traigo 3 ejercicios que les pueden servir para romper este miedo de la hoja en blanco y poder empezar a dibujar. El primer ejercicio es encontrar personajes en las formas. Este ejercicio lo conocí gracias a una ilustradora colombiana que admiro muchísimo llamada Laura Díez, que en la época de la pandemia compartió este tip para empezar a crear personajes, y a partir de allí lo he empezado a ver en muchísimas partes para este tipo de situaciones donde no sabemos qué dibujar. Este ejercicio consiste en que hagamos manchas o formas de colores, puede ser. También le podemos pedir a alguien que nos las haga para que no tengamos influencia sobre estas formas que van a salir, y a partir de las manchas o formas que tenemos vamos a empezar a crear personajes o cosas que nos imaginamos de acuerdo a estas figuras. Es súper importante que tengan en cuenta que para este ejercicio la idea es que los dibujos no sean súper elaborados ni que tengan muchísimo sentido. La idea es poder divertirnos con él y que nos ayude a salir de ese bloqueo creativo y nos invite a poder empezar a dibujar. Este ejercicio lo pueden dejar hasta aquí, pero para este video me gustaría proponerles una idea para ir más allá con él. Así que cuando ya tengamos todas las formas creadas o los personajes o cosas creadas, lo que vamos a hacer es escoger nuestro personaje favorito y a ese personaje le vamos a empezar a crear un mundo completo. Podemos pensar en qué espacio se mueve este personaje, cuáles son sus gustos, su color favorito, y a partir de allí nos vamos a empezar a imaginar una ilustración completa de acuerdo a todas estas cosas que representan a ese personaje que seleccionamos. La idea es que aquí pase de ser solo un boceto o una idea y lo transformemos en una ilustración o un proyecto muchísimo más completo. Para este desarrollo pueden buscar inspiración en Pinterest, en Instagram, y así hacer que sea muchísimo más fácil todo este proceso. Este segundo ejercicio lo recomiendo más para personas a las que les guste escribir o quieran empezar a crear este hábito en sus vidas. La idea es que podamos profundizar muchísimo más en nuestras ideas y nuestros pensamientos, y siento que esto también va muy alineado con lo que propone Julia Cameron en su libro respecto a las páginas matutinas. Este ejercicio nos va a permitir tener más fluidez a la hora de escribir y también a liberarnos un poco de todas esas cosas que hacen espacio en nuestra mente. Una vez ustedes ya tengan esos escritos, mi invitación es que vuelvan y los revisen para encontrar frases que de pronto a ustedes les gustan, o que imaginen momentos completos a los que ustedes quieren recordar a través de este ejercicio de escritura, y pues que posteriormente se va a convertir en una ilustración. Por ejemplo, si lo que ustedes sacaron fue una frase que les gustó muchísimo, pueden empezar a pensar cómo representar esa imagen a través de un dibujo, o incluso crear un dibujo que pueda acompañar a esa frase. Recuerden que en las ilustraciones también podemos incluir texto que nos den muchísimo más contexto de lo que queremos mostrar. A mí esto es algo que me gusta muchísimo, y de hecho de esa forma es que han nacido muchísimas de mis ilustraciones, que se las estaré dejando por aquí ya que les pueden servir como inspiración. El último y tercer ejercicio que les quiero proponer para romper con ese miedo a la hoja en blanco es el que estoy utilizando últimamente para crear mis ilustraciones, y es que normalmente me pasa, no sé si a ustedes también, que espero a que me lleguen ideas en vez de encontrarlas en lo cotidiano. Claro que cuando somos creativos muchas veces las ideas nos llegan de la nada, pero también la idea es empezar a ejercitarnos y practicar para que cuando nos sucedan este tipo de cosas pues sepamos cómo interpretarlas de la mejor manera y realmente hacer algo con ellas. Así que últimamente lo que estoy haciendo es inspirarme en cosas que me gustan muchísimo, o incluso recuerdos o situaciones que quiero recordar a través de ilustraciones, y las intento representar con la mayor cantidad de detalles posibles. Así vamos a ir viendo que esas ideas nacen de una forma muy simple, y por ejemplo con esta ilustración me inspiré de esa forma en un recuerdo de algo que yo extrañaba muchísimo y que quería representar lo más fiel posible a lo que yo estaba recordando a través de todos los detalles que quise incluir a esta ilustración. Así que simplemente un día escribí de una forma simple esa idea de lo que yo quería representar, y a partir de ella fui realizando una serie de investigaciones de las cosas que quería incluir en esta ilustración para poder representar ese recuerdo de una forma muy
fiel, y de ese modo fui desglosando como todos los pasos para poder llegar a ese resultado final. También a través de este ejercicio fue que creé esta ilustración, que para el momento en el que yo les esté compartiendo este video todavía no la he publicado en mis redes, pero que ya próximamente la van a poder ir a ver para que le den amor. Y surgió gracias al gusto que tuve este año por un libro que me leí de Jane Austen, que me gustó muchísimo, me inspiró mucho su historia y quería representar de alguna forma a Jane Austen en la biblioteca de su padre escribiendo uno de estos libros. Aquí solamente tenía una idea, pero a partir de ella fue que fui buscando los elementos que quería que hicieran parte de esta, como la biblioteca de su padre, que fue algo muy relevante en su camino como escritora, y también los elementos de su escritorio que iban a hacer referencia a el hecho de que ella iba a estar escribiendo un libro. Y en el camino de esta investigación se me ocurrió que podía hacer el personaje como uno de mis personajes favoritos de una de sus películas, que es Marianne de Sensatez y Sentimientos. Entonces aquí la idea con este ejercicio es que vean cómo a partir de una simple idea, recuerdo o gusto, podemos empezar a hilar una idea que termina siendo un proyecto de ilustración que nos hace perder el miedo a esa pregunta de ¿qué dibujo? La invitación de este video es a que no se comparen con esos referentes que seguramente tienen guardados en sus tableros de Pinterest o que siguen a través de Instagram, ya que está muy bien tener referentes. Lo que no está bien es que nos comparemos con personas que llevan muchísimos años perfeccionando su estilo o que han llevado un proceso diferente. Encárguense de dar ese primer paso, que estoy segura que los va a ir llevando a ese punto al que ustedes quieren llegar. Recuerden seguirme también a través de mis redes sociales, que les he estado compartiendo muchísimos más videitos cortos por ahí, y por supuesto suscribirse al canal para seguir viendo más contenido como este. Nos vemos en un próximo video.